Muy buenos días. Les agradecemos enormemente a la Asociación Dermatológica de El Salvador por permitirnos participar en este importante congreso que es de utilidad tanto para dermatólogos como para no dermatólogos. Y el tema que voy a compartir con ustedes en este día son los trastornos de la hipopigmentación. Ya en un simposio anterior se ha hablado en extenso sobre la fisiopatología de uno de los principales motivos de consulta como trastorno de la hipopigmentación, que es el vitiligo. Ahorita vamos a aclarar en general muchos términos porque tenemos que unificar como que criterios cuando nosotros hacemos especialmente consultas o interconsultas para saber que estamos hablando el mismo lenguaje. En primer lugar, se dice que una leucodermia o hipopigmentación son términos que se utilizan como sinónimos y se utilizan para designar los trastornos caracterizados por aclaramiento de la piel. No decimos nada más que cuando a alguien se le ha aclarado la piel como motivo de consulta y no hagamos términos adicionales, sino hasta que hayamos examinado al paciente, puesto que las leucodermias e hipopigmentaciones pueden ser secundarias a disminución en el contenido de melanina epidérmica, sin decir todavía nada más, o secundario a disminución en el flujo sanguíneo a la piel. Otros tres términos que son usados algunas veces como que de manera similar, pero no significan lo mismo, son, en primer lugar, la hipomelanosis denota la ausencia o reducción de melanina dentro de la piel. O sea que tenemos que demostrar cuando digamos que estamos ante una hipomelanosis, que es la melanina realmente lo que está ausente o reducido dentro de la piel. Igualmente, el término amelanosis nos define la ausencia total de melanina. Y el término despigmentación se refiere a la pérdida total del color de la piel, más comúnmente debido a la desaparición de pigmentación melánica preexistente, así como ocurre en el vitiligo. La leucodermia o hipopigmentación son términos utilizados para designar los trastornos caracterizados por aclaramiento de la piel, como habíamos dicho anteriormente. Y ya cuando nosotros hablamos de hipomelanosis, entonces ya tenemos el término de hipomelanosis cutánea, la cual puede ser de varios tipos. En primer lugar, existe la hipomelanosis melanocitopénica, en la cual hay ausencia parcial o total de melanocitos epidérmicos y o foliculares. Y esta puede ser hereditaria debido a defecto en el melanoblasto a nivel de la diferenciación, proliferación, migración y o supervivencia, o adquirida en cuyo caso hay desaparición de los melanocitos funcionales como resultado de su destrucción por algún motivo, ya sea quirúrgico, ataque autoinmune, etcétera, etcétera. A diferencia de la anterior, tenemos la hipomelanosis melanopénica, en el cual el número de melanocitos es normal, pero por alguna razón no pueden sintetizar cantidades normales de melanina y o transferirla a los melanocitos circundantes, y es secundaria a varios mecanismos patológicos complejos como anormalidades en los melanosomas, que son en muchos síndromes genéticos se ve esto, o en los cuales ocurre remoción de la melanina. En cuanto al diagnóstico de las leucodermias, todavía no estamos dando diagnóstico de patologías, no que de toda leucodermia. Debemos saber que todo paciente debería ser examinado completamente, no solo bajo la luz o con una lámpara o con un dermatoscopio, no, que lo ideal sería examinarlo con la luz de Wood o lámpara de Wood, lo cual es una lámpara de mercurio que emite un haz de luz entre 400 y 450 nanómetros. Entonces, ¿en qué situaciones consideramos que es más útil la utilización de la lámpara de Wood? En primer lugar, en las leucodermias circunscritas, o sea, aquellas áreas que están solo localizadas en un segmento corporal donde se nos haga difícil el diagnóstico diferencial toda vez que hayamos hecho una buena historia. En las pieles muy blancas,
pacientes chelitos tipo 1 o 2, donde aún es muy difícil encontrar algunas manchas. Nosotros pues la luz de Wood nos va a aclarar si realmente lo que hay allí es disminución o ausencia de melanocitos. En neonatos, especialmente aquellos que tienen síndromes genéticos, como veremos posteriormente, por ejemplo, en la esclerosis tuberosa, en la cual se dice que todo paciente neonato con convulsiones debería ser examinado con luz de Wood. Cuando nosotros queremos diferenciar entre hipomelanosis y amelanosis, que es un motivo de consulta tremendamente frecuente. Y cuando tenemos máculas hipomelanocíticas versus leucodemias relacionadas con la hemoglobina. O sea, en esas situaciones es tremendamente útil la luz de Wood. Esta es la luz de Wood. Observamos aquí a una paciente que tiene una depigmentación secundario a la aplicación de un peeling químico, donde vemos lo que está dejando es una hipopigmentación y en algunas zonas acromia completa. Y en este otro caso, un niño que nos lo trajeron porque venían los padres preocupados que le habían dicho que esa mancha era un vitiligo y realmente lo que nosotros vemos ahí es una hipopigmentación. No vemos acromia, no se ve absolutamente nada. De tal manera que este es un método tremendamente útil para nosotros poder hacer un buen abordaje inicial. En cuanto al diagnóstico histológico, no es fácil hacerlo en este tipo de condiciones, puesto que muchas veces no disponemos de los reactivos o de la isoquímica para hacer un buen diagnóstico, pero en general es más útil en aquellas hipomelanosis asociadas con procesos inflamatorios, cuando se desea cuantificar la cantidad y calidad de melanocitos epidérmicos y cuando necesitamos, por alguna razón, por ejemplo en el melanoma y otras condiciones que dan acromia, tinciones inmunohistoquímicas específicas para melanocitos. Esto es usualmente lo que se ve en hematoxilina y eosina y lo único que podemos decir en estas condiciones es que la unión dermoepidérmica puede haber ausencia de melanocitos y melanina o solamente ausencia de melanocitos con otro proceso inflamatorio. El vitiligo no vamos a hablar mayor cosa de él porque ya como les digo hace unos 2 días creo que se habló in extenso sobre el tema. Es un trastorno congénito o adquirido en la cual hay la presencia de máculas de pigmentados generalmente acrómicos, ¿verdad? Y son secundarios, no nos olvidemos, a la destrucción selectiva de los melanocitos, porque eso tiene que ver mucho con el tipo de tratamiento o el abordaje que vamos a hacer. Lo que sí es impresionante, y eso todos los dermatólogos lo sabemos, es que este motivo de consulta es como que alguien llegó a hacer un mal a una casa. ¿Vea? La gente se preocupa enormemente porque cuando tú no debes mencionar nunca la palabra vitiligo al paciente, por lo menos en los primeros momentos, aunque tú sepas que es un vitiligo, porque realmente produce un trastorno psicológico devastador. Uno ni siquiera se imagina lo ansioso que está un paciente o su calidad de vida siente que se le ha disminuido enormemente, especialmente en personas jóvenes o en los padres cuando un niño se presenta con vitiligo. El diagnóstico, como les digo, se hace cuando se hace un examen físico completísimo y generalmente son máculas acrómicas y usualmente aparecen en sitios que normalmente son hiperpigmentados, especialmente en las extremidades. A menudo asocia leucotriquia y el diagnóstico lo debemos de hacer siempre una buenísima historia clínica. No nos olvidemos de historiar, rehistoriar, porque podemos encontrar muchas cosas importantes en el examen clínico. Siempre lámpara de Wood y dermatoscopía, como ya anteriormente lo describieron en otros simposios. Puede ser el inicio o insidioso y lentamente progresivo, o la gente dice que en un mes y medio realmente se llenó de manchas blancas. Y es importante porque puede ser precedido por quemaduras solares severas, embarazo, estrés emocional, etcétera. Entonces, siempre la gente trate de buscarle un porqué al por qué le aparecieron esas lesiones, aunque nosotros realmente sabemos de que es un proceso generalmente de tipo autoinmune, aunque hay otras teorías para explicar la aparición de esta condición.
Los tipos clínicos más importantes son los localizados, donde podemos encontrar el tipo focal, el segmentario metamérico y el mucoso. El generalizado, en los cuales los tres tipos más importantes, pero no los únicos, son el acrofacial, el vulgar y el mixto. Y lo más importante, ahorita nos vamos a centrar en algo muy importante que no debemos de olvidar, en hacer siempre una buena historia para hacer un buen diagnóstico diferencial. En primer lugar, las leucodermias inducidas químicamente. Todos sabemos lo relacionado a algunos ésteres de la hidroquinona, pero hay muchos químicos en el mercado que pueden producir leucodermias y por eso una historia es tremendamente importante. A menudo eso de tipo ocupacional y generalmente los más frecuentes son los derivados fenólicos y otros derivados. Las infecciones, ¿verdad? Donde yo me formé, la primera cosa que teníamos que hacer, diagnóstico diferencial de una mácula hipocrómica y acrómica, aparte de verle otras características, era la lepra. ¿Verdad? Acuérdense que la lepra, la lepra de inicio, la lepra indeterminada, comienza con una mácula y debemos de ser bien cautos cuando analicemos esa mácula en particular. Las trepanomatosis, especialmente la sífilis, la pinta y la sífilis, con mucha frecuencia vemos las sifilides vitiligoides que aparecen especialmente, pero no exclusivamente en palmas y plantas de mano. Algunas veces la pitiriasis versicolor no es tan típica como nosotros la vemos y debemos de hacer un buen examen y hacer la lámpara de Wood y hacer lo que tengamos que hacer. Leishmaniasis es una condición que también se puede presentar con máculas hipocrómicas que simulan vitiligo. Hay muchos síndromes genéticos como la hipomelanosis de Ito, la esclerosis tuberosa, como les decía anteriormente, que son pacientes que tienen esas máculas diseminadas que se asocian en neonatos con convulsiones, el piebaldismo y mucho ojo con el síndrome de Vogt-Koyanari-Arada, en el cual se asocia con enfermedades autoinmunes, con daño ocular importante y con problemas de tiroides. ¿Verdad? Postinflamatoria la vemos con mucha frecuencia en pacientes con dermatitis atópica, eczemas por contacto, post-radio y fototerapia, lupus eritematoso y muchos medicamentos pueden producir máculas hiperpigmentadas diseminadas. En las neoplasias ya nos ha tocado hacer diagnóstico de melanomas amelanóticos. Por eso, cuando ustedes vean una mácula y no saben determinar exactamente su etiología, pues hay que tomar biopsia. Y acordemos que aunque poco frecuente, el melanoma melanótico pues es una cosa bien delicada. Hay micosis fungoides hipopigmentada, ya nos ha tocado ver pacientes con eso y por eso nosotros somos tremendamente cuidadosos. Y que es esclerosis atrófico, pues muchas veces cuando está localizado en áreas genitales, prácticamente casi que ni dudamos el diagnóstico, pero algunas veces puede estar en otras localizaciones. Y también cuando tenemos el fenómeno del nevohalo, que puede ser algunas veces premonitorio de vitiligo o algunas veces solo una reacción inmune local con destrucción de melanocitos en nevos preexistentes. También en las malformaciones, especialmente genéticas, vemos el nevo anémico, el nevo depigmentoso y el nevo hipopigmentoso, que algunas veces el diagnóstico diferencial, por ejemplo, con el vitiligo metamérico es bien importante, pero tenemos que asegurarle al paciente que no hay nada anormal en eso. No olvidarnos que muchas de estas enfermedades se asocian con otros síndromes genéticos o otros síndromes autoinmunes. Por lo tanto, debemos de revisar bien en cada caso en particular que no pueda tener asociación con otra enfermedad interna, porque muchas veces el paciente hasta se extraña que uno le mande un montón de exámenes, especialmente cuando hay alguna sugerencia o algo que nos sugiera que hay una enfermedad autoinmune interna. Nosotros siempre tenemos que hacer completamente el chequeo completo del paciente como que fuera un paciente de medicina interna, hacerle todo lo que tenemos que hacerle y buscar fenómenos asociados. Y por último, recuerden que muchos de estos pacientes, en el momento que se presentan con vitiligo, pueden no tener ninguna enfermedad autoinmune o alguna enfermedad interna asociada. Hay que darle seguimiento porque, por ejemplo, hasta un 20% de pacientes con vitiligo especialmente diseminado presentarán en el curso de los años una condición
relacionada con un problema autoinmune, especialmente tiroides o diabetes. En la histopatología es importantísimo puesto que nos ayuda a diferenciar el vitiligo de otras leucodermias en casos ambiguos. Algunas veces no es tan fácil y aunque no se realiza de manera rutinaria, cuando tomemos biopsias para piel con vitiligo o queremos evaluar vitiligo, debe tomarse biopsias de piel con vitiligo y piel normal y veremos todo lo que histológicamente nos puede decir el patólogo, ¿vea? Y eso nos va a aclarar muchas veces el diagnóstico. Entonces, el objetivo es verificar si hay o no hay melanocitos, ¿verdad? Y saber que siempre los pelos negros dentro de las lesiones de vitiligo pueden contener melanocitos y eso no nos quita el diagnóstico. Sin embargo, los blancos, ya los pelos blancos ya no tienen nada de eso. Hasta un 20% de los pacientes con vitiligo tienen historia familiar y se dice que es heredado con un patrón no mendeliano y multifactorial. Entonces, eso es todo, era lo que más me interesa a mí, que nos quede con un poquito de detalle con esto, es primero hacer una buena historia clínica, primero hacer luz de Wood, hacer dermatoscopía y en tercer lugar, no solo pensar en vitiligo ante una mancha hipocrómica o acrómica, no que ver y revisar en nuestra mente todos los diagnósticos diferenciales. Hacer biopsia cuando se considere necesario, todos los exámenes respectivos sabiendo las asociaciones más frecuentes y siempre, siempre, siempre que sea posible, como hemos dicho, el grado de afectación en algunos de estos pacientes es terrible. Hay que referir a los pacientes con otras personas que tienen más tiempo y saben más que nosotros para que les den apoyo psicológico o psiquiátrico según el grado de afectación. Y por último, sabiendo que ahora el diagnóstico diferencial debe ser tremendamente amplio, pensamos esto de un paciente que nos consultó pensando que lo que había tenido es la reciente enfermedad de la viruela del mono, ¿verdad? Y lo que tenía realmente eran manchas acrómicas por estas sandalias que tienen ésteres de hidroquinona tipo fenólico. Así que muchísimas gracias. Les agradezco que hayan estado con nosotros y espero que les sea de alguna utilidad esta pequeña presentación. Muchas gracias.